Ya, comenzamos. Sí, la clase quedará grabada y luego que terminemos la subiré. Bueno, hasta ahora hemos visto todo esto, ¿no? Hemos visto cómo generar números aleatorios, hemos visto eh, acerca de las listas. Estos son los operadores que hemos visto, cómo unir elementos de listas o cómo también añadirlo. También vimos el operador de repetición y también vimos estas funciones, el index, el count, max, min, sum, cómo transformamos un tipo de dato a lista. Y esta función no la hemos visto, así que la vamos a ver rapidito. ¿Qué es la función append? Entonces, esto ya lo han de haber leído. Un ratito. Ahora sí, se ve mejor. Ya, la función append. Como su nombre lo indica, en inglés es para añadir elementos en una lista. Y podemos reemplazar el append por el más, como vimos en la clase anterior, de la siguiente forma. Digamos que tenemos una lista de números igual a números. O sea, puede ser incluso un string. En la lista tenemos eso de ahí. Entonces, digamos que yo quiero añadirle un elemento. Nosotros ya más o menos vimos cómo añadirle un elemento, pero sin la función append. A la lista n le voy a asignar lista n más otro elemento que digamos, pongámosle mundo. Vuelvo a imprimir la lista aquí abajito. Vamos a ver qué tenemos ahora. 353 hola y luego tenemos 353 hola y mundo. O sea, antes y el después, ¿no? Entonces, de esta forma podremos nosotros también añadir elementos a la lista. Incluso esto de aquí se puede escribir, se puede reescribir de forma corta, haciendo el operador de incremento. Pero lo importante es que esto sea una lista, ¿verdad? Eso es con el operador más. Con la función append, digamos, es mucho más sencillo o es más entendible cómo se añaden los elementos. Y es de la siguiente forma, usamos la lista, para arriba, lista n.append. Y pongo lo que yo quiero añadir. Puedo añadir un número, puedo añadir un string. Cambiarle el teclado que está raro. ¿Ya? Y eso nomás. Entonces, llamamos a la función, no hay necesidad de asignarle a nada. Fíjense que aquí yo no estoy asignando, no estoy poniendo nada acá. Realmente esto de aquí no se debe hacer. ¿Por qué? Porque la función append realmente no retorna valor. Es como el print. El print nunca lo asignamos a algo, ¿verdad? Nunca hacemos esto, ¿verdad? Nunca ponemos aquí una variable al lado del print. Nos le asignamos a una variable. Porque, al igual que el print, la función append no retorna valor. No es necesario, bueno, no se debería guardar lo que hace la función en una variable porque no nos va a devolver nada. Si hacemos eso, digamos yo aquí pongo variable y le asigno lo que en teoría devolver la append, que ustedes imprimen, se van a dar cuenta que allí no hay nada. O sea, está el vacío, el none, que en Python no representa mayor cosa. Entonces, acuérdense siempre, el append no retorna nada. Lo que sí hace es internamente
a esta lista la modifica, es decir, le añade ese elemento. Entonces, si volvemos a imprimir la lista en este paso, van a ver que va a tener el elemento cadena. Entonces, aquí es, a ver, paso 2. Vamos a ponerle coma para que le ponga el espacio. El paso 3. Y lo corro. Ahí tenemos. En el paso 1 es la lista original. En el paso 2 hemos añadido mundo usando el operador más. Y luego usamos en el tercero la función append. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Entonces, fíjense que aquí yo le envío en el tipo de datos que yo quisiera. O sea, no necesariamente puede ser cadena. Debe ser cadena. Por ejemplo, yo puedo poner un número. Fíjense que no le pongo ni comillas ni nada. Y cuando lo añada, lo va a añadir con el tipo de dato que es. Inclusive aquí yo... Una pregunta. Ajá. Si quiero agregar más de un valor, ¿debo hacer diferentes append o le pongo ahí el valor, coma, la otra cosa, coma, o debo decir una línea por una línea de todo lo que quiere ingresar? Ah, ok. Exactamente. Debe añadir, debe hacer append por cada elemento. Digamos que usted quiere añadir 3, 5, 6, luego el 4, 3, 5, y luego el mundo. Ah, no, hola mundo. Entonces, debe hacer un append para este número, luego debe hacer otro append para el siguiente número, luego hay que hacer otro append para Sport. La lista, que ahí finalmente tengo los tres últimos. Fíjense que se añaden como conforme van llegando, ¿no? Siempre al final. Entonces, ¿hay alguna función que me añada más de un elemento? Sí, sí hay una función. ¿Alguien la conoce? De hecho, no hay necesidad de aprenderse la función, porque si ponemos esos elementos y usamos el más igual, o sea, hubiese sido también otro sinónimo, escribir esto que hemos puesto aquí en el comentario. Podría haber hecho lo mismo, ¿verdad? Añadir esos tres elementos, pero usando esta forma. Small, 6, 10, 4, 3, 5. Y hace el mismo efecto. He hecho arriba con 3 append. También podría haberle hecho así con el más igual. O sea, el más igual es el reemplazo al append. También. Y también es el reemplazo a una función que podemos hacer lo mismo, o sea, podemos añadir más de un elemento. Y ese, bueno, no es indispensable, bueno, que lo sepan, pero en todo caso creo que estaba en su lectura, no recuerdo. Es la función extend. Pero la función extend, aquí adentro deben mandarle una variable que contenga más de un elemento. Entonces, si yo aquí pongo n.extend, veamos qué nos dice. Ahí dice que sea un iterable. Generalmente los iterables son aquellos tipos de datos que contienen más de un elemento. Entonces puede ser una lista, puede ser un conjunto, puede ser un diccionario, todas esas cosas que tienen más de un elemento. Esas que se pueden iterar. Nosotros podemos ir, darle un for, iterar en cada uno de sus elementos. Entonces si yo aquí envío una lista que tenga esos tres valores, va a hacer lo mismo que hemos hecho arriba, ¿no? Que está aquí. Entonces voy a comentarlo. Entonces, ven, en el tercer paso, en este de aquí,
Aquí no he impreso lo que hemos hecho antes. He añadido 3 elementos, pero fíjense que en el extend tengo que enviarle un conjunto de datos. O sea, o en una lista, o en un conjunto, en una tupla, lo que sea, pero debe estar aquí ese tipo de datos. No es que ustedes van a poner 3, 4, 5 y le borran los corchetes, coma, elemento, no. Eso ahí es un error. ¿Verdad? Porque el extend solo recibe un solo parámetro que debe ser o una lista, o una tupla, un conjunto, o sea, cualquier tipo de dato que contengan más de un elemento. Entonces podemos usar el extend, el sinónimo es lo que hemos hecho aquí. O sea, pueden hacer esto o esto. Si ustedes no se acuerdan de la función, yo creería que esto es lo más, la alternativa, ¿no? Y bueno, y si no se acuerdan, digamos, del extend, también lo que podría hacer es una serie de append. Pero el append solo inserta un solo elemento. O solo añade. Porque también está la función insert en lista, pero eso lo vamos a ver otro día. Con algún otro ejercicio. Es una pregunta rapidita. ¿El append puede incluir otra lista? Sí. O sea, dentro de sí mismo. Sí. Ajá. Ok. O sea, pero si usted pone lista y añade una lista, no es que se añaden los elementos de esa lista en la nueva lista, no. Se añade la lista como tal. Veamos. Eso es lo que va a ser una lista de listas. Fíjense que aquí se ha añadido al final una lista. Entonces, ahí tenemos una lista de listas, que se le suele llamar también listas anidadas. ¿O alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Generalmente los estudiantes saben, el primer error que hacen con esta función es asignarle a la misma lista. Igual a lo que revuelve la pena. Y ahí, desde esa línea en adelante, se dañó su programa. ¿Por qué? Porque ya lista n ya no tendrá la lista, sino que tendrá none. Y si usted cree que ahí está la lista, ya no va a estar. Y cualquier cosa que haga después, asumiendo que era una lista, va a generarle quizás algún error, ¿no? Entonces, esto, chicos, no lo hagan. No lo hagan. Siempre encuentro estas cosas raras en las evaluaciones. Y a pesar que uno está, no lo hagan, no lo hagan, igual lo hacen. Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí vamos al siguiente ejercicio para calentar y de ahí ver el lazo while. Queremos implementar un programa que permita borrar varios caracteres de una cadena. Vamos a modificar esto. Bueno, primero lo hacemos así, sin función, y luego lo vamos a hacer en una función. Entonces queremos borrar varios caracteres. Digamos que la entrada es esto y queremos borrar de esa cadena estos caracteres que están aquí, el arroba, el porcentaje y el dólar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para borrar eso? ¿Qué función deberíamos usar aquí? Con remove. Remove es una función de listas, no es de cadenas. O sea, si usted, bueno, transforma eso en una lista, podría ser con el remove. Podría ser. Pero si lo usamos con, le dicen del. Del también es una función de listas. Bueno, por ahora lo hemos visto solo en listas. Recuerden que las cadenas son inmutables, entonces en una cadena se lo puede reemplazar con algo, con una función, y lo guardamos en una nueva cadena. ¿Qué función era esa? Es replace, la función replace. Voy a copiar esto en nuestra sección de ejercicios. Queremos obtener esto.
Oh, ¿qué dice lesión? Vamos a hacer eso. Veamos. Y lo pegamos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Realmente eso, este ejercicio que estamos haciendo aquí, podría ser una serie de replays. Se me activó el Siri hombre, no sé cómo se llama, pero tiene voz de hombre. Ya, entonces, eso, ¿no? Podríamos hacer este ejercicio haciendo ¿cuántos replays? Tendría que hacer un 3. cada, exactamente, punto replay, y le pongo, digamos, lo que voy a reemplazar es lo viejo por lo nuevo. Lo viejo es el arroba y lo nuevo, si el efecto que quiero producir es limpiarlo, yo debería borrarlo, o sea, reemplazarlo con una cadena vacía. De esa forma como que se borra. Y el resultado lo voy a guardar en la misma variable. Esto debería hacerlo 3 veces. 1, 2, por cada, ¿cómo se llama? Por cada símbolo. Al final debería quedarme cada dígito, o sea, sin esos caracteres. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer lo mismo, pero usando una estructura de control iterativa? O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo transcribir esto usando un lazo for? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces les voy a dejar unos minutitos para que lo piensen, porque la idea aquí es que ustedes también desarrollen y luego lo vemos. Entonces voy a estar ahí viendo cómo lo desarrollo. ¿Ya? 2 minutitos. Vamos a ver, ahí hay 5 individuos. Hay más gente en el paralelo, en el otro paralelo. Voy a poner aquí también. Y ya. Así vamos a coger a alguien. A ver, señor Luis, ¿cómo le va? Oh, wow, ya lo he hecho. Qué rápido. A ver, lo vamos a dejar para que nos explique, pero por lo pronto se va preparando y vamos a elegir a otra persona a ver cómo le va. Está escribiendo la entrada y ahí se quedó. Ya. Recuerde que es el señor Palma. Si usted itera en entrada, significa que la I va a ser cada letra de la cadena. Y bueno, sí, puede ser una solución, de hecho, también, pero creo que hay que corregir ciertas cosas. Por ejemplo, aquí usted ha puesto, bueno, yo creo que este es problema de su teclado, a veces añade una comilla de más.
si la letra es igual a dólar o, en vez de hacer esto, o, siempre debe poner la condición completa, o sea, debe ponerle lo que usted ha puesto aquí, y es igual a dólar, o y es igual al porcentaje, o no se olvide de hacer eso, porque esto a veces funciona y a veces genera errores en su programa. Entonces yo no recomendaría solo poner el símbolo, sino que poner la condición completa, y es igual a tal cosa. ¿Ya? Eso. Y ahí está mejor. Sabemos que en cada OR hay una condición completa. Ahora, aquí he puesto el replace. Ya está bien el replace, pero creo que para esta solución no va. Para esta solución no va. Recuerde que usted está reemplazando lo viejo por lo nuevo. Aquí le falta otro parámetro. Es lo que quiere reemplazar, coma, lo que va a reemplazar eso anterior que ha puesto acá. Entonces, replace creo que no está bien utilizado aquí. Y la función replace no modifica la variable, porque es una cadena. Las cadenas no se modifican. Entonces debería guardarlo en algo. ¿Qué lo va a guardar? ¿Qué lo va a guardar? Entonces hay que corregir esto. Esta línea justamente. Entonces hay que corregir eso de ahí. Yo creería que replace no es necesario. O sea, aquí debe ir otra cosa. Pero bueno, descúbralo. Tururú. Igual es un buen comienzo. Es una buena idea lo que ha puesto ahí. La señorita Reyes. Señorita Reyes quizá está trabajando en otro lado. Y el señor... Vamos a ver, señor Sánchez. Señor Sánchez. Señor Sánchez. Es un split. Split. Split es para separar una cadena y el resultado va a ser una lista. Puede ser split para obtener cada palabra. Pero veamos qué hace el señor, ¿no? Señor Sánchez. Todavía puede desarrollar mejor su solución. Señor Pluas, vamos a ver, señor Pluas ha hecho un split. Aquí tenemos la lista en palabras, o sea, las palabras en una lista. Y A es cada palabra. Y lo que ha hecho es replace A. Creo que debe revisar bien, ¿no? En uno es una lista. Y en una lista no hay la función replace. Y recuerde que replace es lo viejo por lo nuevo. Entonces, ¿qué va a poner en lo nuevo? Está poniendo cuál es el otro parámetro de la función. Y bueno, me imagino que quiere borrarlo y luego ponerlo en la lista. Pues sí, puede ser, pero bueno, tiene que revisar esto, ¿no? El replace no es una función de listas. A ver, señor Cobos. A ver, ¿está aquí? A ver si está aquí. A ver, señor Cobos dice que puso otra. Ajá. Aquí he hecho trampa, señor Cobos. Porque la entrada era una cadena. Y lo ha manipulado y lo ha cambiado en lista. Eso trampa. Pero le comento, esto de aquí lo puede poner, o sea, es lo mismo. Su solución también sería lo mismo si lo deja así. Aunque no es una lista. Porque al iterar una cadena, iteramos por cada elemento de la lista. Ajá. Y lo que está haciendo es... ¿Qué está haciendo, señor Cobos? No. Oye, Uy, parece que hay mucha... perdón. Estoy reemplazando por cada índice, digamos, en ese sentido. Ahí inicia. Claro, no sé cómo explicar esto.
No sabe cómo explicarlo. O sea, lo que sí sé es que el for más o menos funciona eso de que primero, en este caso, como pensaba en listas, más no en cadena, primero empieza con el arroba, después da otra vez la vuelta y luego con el signo de dólar. La cuestión está en que cada vuelta borra una, pues, borra una de esa cadena. No sé cómo explicar, perdón, profe. Está bien, está bien. Pero es importante, bueno, yo creo, ¿no? Es importante también saberlo explicar porque eso significa que usted pone lo que entiende y si se le confunde a usted, o sea, usted mismo no se puede explicar, significa que esa solución todavía no le convence o lo que usted ha escrito todavía está inseguro. Entonces sí sería bueno que, bueno, en general, no, todos las personas que están aquí, sería bueno que se consigan ahí a alguien que no sepa y usted le explique, porque de esa forma usted se asegura de que lo que usted está hablando es lo que entiende. Pero lo que dijo el compañero está bien, realmente está muy bien. En este for, en el caso, yo le cambié a una cadena, ya no es una lista, vamos a ponerla aquí. Entonces, al iterar en una cadena, iteramos por cada carácter. Y al principio va a ser arroba, y lo que está haciendo es reemplazar el arroba por la cadena vacía. Y ese resultado lo está guardando en la misma variable. Luego, en el siguiente lazo, porque nosotros iteramos hasta que termine todas las letras de la cadena. La siguiente iteración sería el dólar y la última iteración sería el porcentaje. Ajá. Y ahora vamos a ver la solución del señor Alcibar. Al señor Alcibar, que la ha puesto. Creo que tiene varias versiones. A ver si nos puede explicar qué ha hecho. Ok, Miss. Buenos días. Buenos días. En este caso, como dice, era una función. En este caso le puse cadena y aparte el filtro que nos daban de paso. Con el split, bueno, lo volví a una lista, separándolo por los espacios. Pero en la lista vacía ya veremos para qué va a ser. Luego recorrí esa lista que en este caso modifique, creé. Y dentro de esa, de recorrer, ahí puse el strict para poder eliminar el primer índice de cualquier carácter, en este caso especial, utilizando el filtro. Ya después puse una condición que decía que si esa parte es diferente de espacio vacío, no espacio, perdón, diferente de carácter vacío, por este caso, ya que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El signo de porcentaje, en este caso nuestra parte nos va a dar un carácter vacío técnicamente. En este caso, si es diferente eso, pues va a ingresar a la lista vacía las palabras, en este caso ya modificadas. Después le puse el join para volverla, ¿cómo se dice? A cadena de caracteres. Y retorné eso mismo. Ya está, está bien desarrollado, pero la solución quizás no funcionaría para todos los casos. Por ejemplo, usted está usando strip solamente para eliminar en los bordes, porque digamos lo ve ahí que está en los bordes. Pero si nos cambian la cadena y nos ponen aquí un dólar en medio. Sí, por eso utilicé en la segunda parte, utilicé mejor el replace. Ay, aquí uso el replay. Replay. Ya con el replay es mejor. Sí. Ahí estaría mucho mejor. Ajá. Bueno. Pero en sí no es necesario, ese paso del split no es necesario. Entonces ya veo que más o menos tenemos la solución. La vamos a escribir como la han hecho. Lo normal sería, o sea, hay dos soluciones. No, hemos visto en general dos formas de pensar. El primero es iterar en el filtro y reemplazar cada uno de esos caracteres especiales en el string. Y es lo que hizo el señor Cobo. Y el señor, el último, así va. Digamos, por letra in, sería en filtro.
filtro. Aquí estamos iterando por cada uno de estos caracteres especiales. Y luego hacemos un replace en la entrada, punto replace. Y cogemos cada uno de esos caracteres especiales, letra, y lo reemplazamos por cadena vacía. El resultado del replace lo volvemos a guardar en la misma entrada para que se vaya guardando la nueva modificación. Porque no basta con dejarlo así. Si lo dejamos así, no va a hacer nada, porque la función replace retorna el resultado con esa modificación. No se modifica en la variable automáticamente, no, porque un string es inmutable. Entonces nos falta realmente decirle, guárdate otra vez, ¿no? Guárdate otra vez en esta variable con la modificación. Y eso sería todo. Imprimimos. Deberíamos tener ese resultado. Voy igual a comentar esto para que no piensen que, mire, ya estaba, entonces ya sale. No. Entonces aquí vemos que ya filtra, ¿no? Esa es una forma. Entonces aquí hemos iterado por las letras del filtro, o sea, los caracteres especiales. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo, pero iteramos ahora en la entrada? Que es lo que estaba haciendo el otro compañero, que no recuerdo el apellido, pero hay alguien que estaba iterando en la entrada, o sea, en los caracteres de la cadena en sí. Entonces aquí estamos iterando en la L, en la A, en el espacio, en la C, en la A, y así sucesivamente. Entonces aquí yo le decía que no es necesario un replace. La solución para esta, si lo hacemos de esa forma, sería ir reconstruyendo la cadena, y si encuentro algún carácter especial, no lo añado a la nueva cadena. Entonces, digamos que yo defino una nueva, es la que va a estar limpiecita, una cadena vacía, y dentro del for voy a reconstruir la nueva cadena. O sea, le voy a poner un más igual para que se vayan agregando cada una de las letras. Ahí no hemos hecho nada nuevo. Estamos haciendo es que esa nueva cadena se le vaya añadiendo letra por letra conforme yo vaya iterando en el for. Entonces la pregunta, uy, esto realmente es la variable, ¿no? La letra. Entonces, hasta ahí lo que he hecho es como que dice una copia de la entrada. Entonces, ¿cómo puedo filtrar para que no se añadan esos caracteres especiales? ¿Qué debería poner aquí? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿No? Poner un condicional. Y pregunto, si la letra, es más o menos lo que puso el compañero, si la letra está en esta cadena de caracteres especiales, o sea, el arroba, el dólar, el porcentaje. Si esa letra está dentro de esta cadena, entonces, bueno, si no está en esta cadena, no está en esta cadena, entonces ahí sí añado a la nueva variable. Si no está, o sea, si es una vocal, la añade, si es una consonante, la añade, ¿no? Si no está en esta cadena. O también la variable, no, aquí le he puesto textualmente para que se fijen, pero eso está guardado en la variable filtro. Entonces ahí reconstruyo la nueva cadena sin considerar esas letras y luego imprimo. Si lo corro, nueva cadena sale, el resultado es exactamente igual que si hubiese hecho el replace. ¿Sí? Este es el primer print y este es el segundo print. Entonces vamos a poner una bolita solo para ver cómo funciona paso a paso. Le damos play.
Fíjense que la nueva cadena está vacía al principio, tenemos el filtro y el primer carácter que vamos a tener en letra es la L. Me salía el dólar porque el dólar quedó del último for. Entonces, una vez que ya leyó el for, vemos que la primera letra que va a leer es la L de la entrada. O sea, estamos iterando aquí, ¿no? Vamos, si esa letra no está en filtro, entra en el if y entró en el if. Y ya vemos que nueva cadena tiene la L. Y seguimos, la siguiente letra es la A. La A no está en el filtro, entonces la añade. Y tenemos aquí LA. Y si seguimos, luego viene el espacio, luego viene, ¿qué más sigue? La C, luego viene la A, y fíjense ahí, voy a poner una cajita para que ustedes lo vean aquí cómo va cambiando. ¿Ya? Veamos. Uy, ahí ya no se ve por qué. Acá. ¿Ya? Así. La casa. Luego viene el espacio y añadió el espacio, fíjense, y de ahí viene la E. Luego viene la S, espacio. Luego viene el espacio. Y ahí viene, ay, si no nos está dejando ver porque la entrada es la entrada de acá, ¿no? Decía, ¿y dónde están los caracteres especiales? Se perdieron. Vamos a volverlo a correr. Volverlo a correr otra vez. Ahora sí. Comenzamos con la L. Luego viene la A. Viene el espacio. Luego viene la C. Luego viene la A. Luego viene la S. Luego viene la A. Y ahí viene, ahora sí, el dólar. El dólar no entra en el if. Y si ustedes se fijan, no se añade aquí. ¿Verdad? Y bueno, le podemos seguir dando play. Y pueden ver que vamos letra por letra y se va filtrando ese, ¿no? Tiene el porcentaje, no entra en el if. Vamos a la siguiente palabra, a la siguiente letra. Y así vamos reconstruyendo nuestra cadena sin dejar pasar los caracteres especiales. ¿Y esto qué es? Ya, entonces le quito la bolita. Vamos a correr y bueno, ahí está el resultado. ¿Preguntas? Sí, Miss, una pregunta, disculpe, los caracteres especiales no cuentan como letras, no forman parte en caso de que yo quiera hacer un foro y preguntar si is letter o is para poder asignar dentro de, o sea, en caso de que yo quiera decir que esos caracteres especiales no forman parte de las palabras, decir si sí forma parte, lo agrego y si no, lo voy eliminando con un replace. No sé si esté bien o esté mal. Ya, es básicamente esta solución que estamos haciendo aquí. Solo que estamos yendo letra por letra y si la letra, usted me dice si no es letra. Hay una función que hace eso, ¿no? La función .is alfa. Esta función da true si es una vocal alfabética del alfabeto y si es así,
lo añade a la cadena. Entonces, vamos a ver si funciona. Y sí, sí, también. Fíjense que el espacio no es una letra y por eso los espacios también los está filtrando, porque estamos usando la función isalfa. Pero en este caso, mi solución ya no está dependiendo del filtro. O sea, el problema decía, que recordamos al problema, ¿dónde está el problema? El problema decía, permite borrar varios caracteres de una cadena. O sea, realmente ahí estamos cambiando el problema, o sea, lo que nos están pidiendo. Pero si el problema hubiese dicho elimine caracteres especiales, no dice cuáles, entonces sí sería válido usar el is alfa. ¿Sí? Ahora me dijo usar un replace, usar un else. En esta solución ya no sería necesario usar replace porque en esta nueva cadena, o sea, en esa variable, vamos a unir o vamos a ir poniendo las letras, ¿verdad? Que cumplan con la condición. Entonces, los que no cumplen simplemente no se añaden. O sea, no entran en esta línea y no se añadiría. ¿Ya? Entonces, esa parte del else no sería necesario porque ya simplemente si no entra en la condición, no se añade a esa nueva variable. ¿Más preguntas? Este sí es un poquito, digamos, hay que abstraerse ahí, imaginarse cómo se van añadiendo las letras y cuál es el efecto que produce que se borren. O sea, básicamente el efecto es esta condición. Si no entra en esa condición, no se añade. Es como decir que se están borrando. Solo que la estamos guardando en una nueva variable. Ya, ¿y cómo puedo guardar o poner esto en una función? Voy a poner, digamos aquí, otro archivo que se llama funciones.py para aquí ir almacenando nuestra función. Es limpiar cadena. Aquí, ¿cuántos parámetros debería yo utilizar? Digamos que voy a usar esta opción. Y ya dentro de mi función, fíjense que falta corregir la marginación. ¿Cuántas variables yo debería tener? ¿Cuántos parámetros? 2, filtro y entrada. Exactamente. Debo tener la cadena, la vamos a poner con la frase, digamos, la frase y el filtro. El filtro es donde están los caracteres especiales y la frase es donde está la frase con los caracteres especiales, lo que vamos a borrar, ¿no? Entonces, a la frase es el que le vamos a hacer replace y lo vamos a guardar en la variable frase. Luego de eso, nos falta el retorno. Y lo corremos solo para ver si todo está bien. De hecho, no sé, así, esto no se va a correr, todo lo único que se corre es lo que está en el main. Entonces, si yo quiero usar esta función, voy al main, voy a borrar todo, a lo mejor borremos, es donde borramos. Bueno, ustedes no lo borren, ¿no? Quedan para ustedes, pero yo lo voy a borrar. Voy a importar la función, mi librería que se llama funciones. Voy a llamar a esa función. Funciones.limpiar cadena, así le pusimos el nombre, si ustedes se fijan, aquí le pusimos limpiar cadena. Y primero viene la frase y luego el filtro. La frase en este caso es lo que está en entrada. Y el filtro es lo que está en filtro mismo. Le hemos puesto el mismo nombre. El resultado, como la función retorna algo, tiene un return, ¿verdad? Entonces lo podemos guardar en una variable. Resultado. Si lo corremos, ven que tengo la frase ya limpia sin caracteres especiales. Si yo quiero eliminar, digamos,
Además de esto, le voy a poner el espacio. Entonces vamos a ver que debería salirnos la misma frase, pero sin espacios. Vamos a ver. Y exactamente ve, no tiene espacio. Si yo quiero eliminar algún otro carácter, digamos que además quiero eliminar la A. Entonces mi función también debería funcionar, ¿no? Lo vuelvo a correr, fíjense. He eliminado los caracteres especiales que están aquí, el espacio y la A. Entonces, vacancísimo, ¿no? Para eso nos sirven las funciones, porque simplemente la llamamos y hace lo que le hemos dicho que haga. Ahora dice, por ahí preguntan, ¿por qué importo funciones? Porque la función limpiar cadena no está en el archivo del programa principal, no está en mi programa principal. Si ven aquí, no está el def, no está aquí, no hay en ninguna parte el def. Y está en otro archivo que yo he creado. Este es un archivo nuevo. Funciones.py, y por eso yo estoy importando, para poder llamar a esta función, tengo que importar este archivo, esta librería, este módulo, y por eso hemos puesto import. Ahora, en la clase, hace 2 clases vimos cómo importar, hay como 3 formas diferentes de importar. Bueno, ustedes elijan cualquiera. Sí, Esa funcionaría aún poniendo un input, ¿no? si usted pone el input, ¿en dónde? O sea, poner un input, digamos, yo escribo cualquier frase y el, ¿cómo se llama? La función me filtra esos caracteres especiales y tal. Claro, claro. Si usted pone aquí, en vez de que es una variable, usted pone input, ingrese la variable, ingrese la frase. Es lo mismo, porque la función solamente le está enviando las cadenas, o sea, las variables que contienen ya esos valores. En filtro también podemos poner un input para borrar los caracteres que nosotros queramos. Claro, también le puede decir, en vez del filtro, le dice, ingrese los caracteres que desea borrar. Y aquí arriba ponga ingrese la frase. Entonces, recuerden que lo que usted ingresa por teclado, o sea, lo que ingresa acá, el input lo retorna como una cadena. Entonces, mi función recibe esas cadenas y acá recibe esos valores y ahí hace el for y bueno, ahí va filtrando. Entonces, si yo pongo la frase, está, especial, all, $2. Y quiero borrar el dólar y el arroba. El resultado es casa por fundamento. Bueno, aquí lo escribí mal. Pero en todo caso, ha borrado los caracteres que yo le dije que borre. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, como que la cosa se vuelve más compleja, ¿verdad? Pero podemos hacer más cosas. De hecho, nos abre más más amplio nuestros resultados. Ya está. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre el while. Y eso es para lo que hemos venido el día de hoy. ¿Qué es el lazo while? Lo usamos cuando necesitamos repetir algo, pero no sabemos de antemano cuántas veces queremos repetir. Por ejemplo, si hacemos generalmente el while se lo usa para validaciones o para juegos, Digamos que no sabemos, estamos haciendo un sorteo y vamos a hacer que una persona trate de adivinar qué número salió. Entonces la persona puede estar adivinando 100 veces y no pegarle al número, ¿verdad? Hasta que el 101 vez que nosotros le preguntamos, ahí adivina el número. Entonces, en ese caso, bueno, terminaría el programa. Pero nosotros no sabemos cuántas veces le vamos a pedir al usuario que siga adivinando, ¿verdad? No sabemos. Puede ser que la primera le pegue o la tercera vez le pegue o la cuarta. No sabemos.
Entonces, para ese tipo de casos usamos el lazo while, que le va a dar vueltas a un código hasta que la condición sea falsa. Entonces, cuando ya la condición sea falsa, sale del while y continúa con lo que está afuera. Entonces, por ejemplo, una adivinanza. Entonces, eso nos lleva al primer ejercicio. Escriba un programa que el usuario adivine un número. Un número generado aleatoriamente del 1 al 5. El programa no terminará hasta que adivine el número. Entonces vamos a hacer eso. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a usar el lazo while. Lazo while. Nuevo programa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Otro grupo. ¿Cómo hacemos para... A ver, ¿cómo hacemos para generar? Primero, escribe un programa que adivine un número generado aleatoriamente entre el 1 y 5. Entonces nos está diciendo que vamos a eliminar un número. Entonces el primer paso es, ¿cuál es el número? ¿Cuál es ese número? ¿No? ¿Cómo hacemos para generar ese número? Con random. Con random, ¿verdad? Entonces vamos aquí a importar la librería random. ¿Qué función permite generar un número aleatorio? Vimos 3 funciones para generar números aleatorios. Una de ellas es Randy. random. Nos dice que es del 1 al 5. Entonces yo le digo el inicio y el fin. Y recuerden que el fin en este caso es incluido. O sea, si nos puede salir el 5. Entonces ponemos número aleatorio. Así le voy a llamar a mi variable. Ya tengo ese número aleatorio. Ahora debo pedirle al usuario que adivine. Voy a pedirlo que ingrese por teclado, ¿verdad? Input. Adivine el número. Aquí pongo usuario. No. ¿Cómo puedo verificar si ese número es el que generamos aleatoriamente? Ese sería el siguiente paso, ¿no? Ya tengo el número aleatorio, tengo el número del usuario. Ahora, ¿cómo puedo verificar si esas dos cosas se parecen? O sea, si el usuario adivinó. Poner no es igual para que dé falso cuando es igual. ¿Cuál es el operador de igualdad? Igual, O sea, igual, igual. Igual, igual. Pero en este caso digo, si no es igual, o sea, es diferente. Ya, ponemos la versión sin while, digamos. La versión sin while sería si número aleatorio es igual a usuario no. Entonces, si eso es verdadero, print, mostramos ahí. No. Felicidades. Si esto no es igual, entonces imprimiríamos. Intento otra vez. Intente otra vez. ¿Verdad? Si lo corremos, vamos a ver. Bueno, voy a borrar esto para no estar, bueno, comentarlo, porque
estar pidiendo cada rato, ingrese algo y no quiero ingresarlo. Queremos ahora hacer el ejercicio. Adivina el número, entonces si pongo 3 o no adiviné, y ahí se acabó el programa. Entonces la idea es que me siga pidiendo que ingrese el número. Entonces no vamos a hacer esto, no vamos a hacer copiar esto y pegarlo, y pegarlo, y pegarlo, y pegarle, y pegarle, hasta que milagrosamente en alguna de esas le pegue al número, ¿no? Entonces aquí debemos hacer un lazo while. Un lazo while. Entonces el lazo while debería consta de 3 partes, básicamente. Esto también lo voy a comentar. Y vamos a ver cómo vamos a poner lo que hemos hecho en el if else dentro de while. Entonces, para usar el lazo while, uy, esto no lo borré. ¿Cuántas veces lo he puesto? Ahí está. Lo que necesitamos para poner en el lazo while es, antes del lazo while ponemos la inicialización de las variables de la condición. Dentro del while, allá al ladito, ponemos la condición. Y luego de esa condición, dentro del while, ponemos el código. Queremos hacer que se repita. Y al final debería estar la actualización de las variables de la condición. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque si no actualizamos esas variables de la condición, nuestro while se va a quedar en un estado, en el estado inicial, y nos quedaremos ahí en un lazo infinito. Y nuestro programa nunca va a tener fin. ¿Ya? Entonces es importante esas 3 cosas. Primero, la inicialización. Segundo, la condición en sí. Aquí lo que vamos a repetir. Y el tercera cosa importante es la actualización de las variables de la condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué iría? Antes de, digamos, hacer la inicialización, deberíamos identificar cuál va a ser mi condición, que yo me estaré dando vueltas ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería esa condición para que yo le siga pidiendo un número al usuario? ¿Cuál es esa condición? Número aleatorio igual usuario num. Si No es sería, no igual sería. O sea, lo contrario. lo contrario, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando ya le pegue al número, ya no debería seguirle preguntando. Pero mientras no le pegue, y aquí como que está medio pegado, ¿no? Ajá, esto debe estar abajo. Mientras no le pegue, yo debería seguirle pidiendo al usuario que ingrese. Entonces, lo que va a estar en el while es mientras yo no adivine, ¿verdad? Mientras yo no adivine, le voy a seguir pidiendo que ingrese el número. Entonces, mientras yo no adivine, eso se traduce en lo que está, digamos, en el else. Mientras el número aleatorio sea diferente de usuario num, entonces lo que yo voy a hacer es adentro, o sea, dentro del while, yo debería volverle a pedir que ingrese un nuevo número. Un nuevo número, adivine el número. ¿Ya? Entonces aquí he puesto la condición y aquí a la vez he actualizado una de las variables de la condición que es el usuario, el número del usuario. No vamos a actualizar el número aleatorio porque dice si lo cambiamos, pues cuál es el chiste, ¿no? El sorteo sacamos un solo número, no lo vamos a sacar varias veces, a menos que, bueno, sea el problema lo diga. Pero la idea es aquí es adivinar ese número aleatorio que generamos al principio. Entonces, basta con que hayamos actualizado de alguna manera esta condición. Sabemos que
no nos quedaremos en un estado infinito. Porque en algún momento, esperemos, el usuario debe atinarle al número aleatorio. ¿Y qué nos falta? La inicialización, ¿no? La inicialización es definir qué tiene usuario num y qué tiene número aleatorio. Y eso ya lo hemos puesto arriba. Aquí está el número aleatorio y aquí está el usuario num. Entonces, esto, lo que hemos puesto arriba sería nuestra inicialización. Lo voy a poner igual abajo. Para que se vea. ¿Ya? Esta inicialización, ahí está la condición y hemos en una línea hecho la actualización. Entonces, si lo corremos, vamos a ver, bueno, vamos a poner también un mensaje al final. Si ya sale del while, ¿significa qué cosa? Si sale del lazo while, ¿qué significa? Que ya no se cumple la condición. Que ya no se cumple y en otras palabras significa que Adivino. que adivinó, ¿verdad? Entonces le pongo adivinó. Y bueno, básicamente sería este mensaje que hemos puesto aquí. Adivinó, felicidades. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Adivina el número, pongo 1. Me vuelve a pedir porque no, parece que no lo he adivinado. 2. 3. 4. 5. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? Que no se ha puesto cuál es el número que debería adivinar. Eso es lo que estaba preguntándome yo. ¿Cuál sería el número que se supone que es el correcto? De hecho, aquí hay un error que falta. Pero hemos puesto todos los números que debería, o sea, el rango de números que debería estar en el ranking. Pero hay un detallito que es lo que está causando que nuestro programa no pueda hacer esa comparación. Esto de aquí siempre nos dé false. Que diga true. O sea, siempre va a ser diferente. Por eso es que siempre entra aquí. ¿Alguien lo puede ver? Ah, tenemos que poner int. ¿En dónde? Que tenemos que poner int en el input. Exactamente. Yo aquí estoy comparando papas con cebolla. A pesar de que son el mismo número, pero uno es papas y otro es cebolla, ¿no? O sea, uno es entero y el otro es una cadena, porque todo lo que nos devuelve el input es una cadena. Entonces, por eso nunca van a ser iguales. Entonces, aquí nos falta transformarlo en entero. Y ahora sí, a pesar de que yo no sé el número, debería en algún momento decirnos que atinamos, ¿verdad? Porque pusimos todas las opciones. Entonces vamos a probar otra vez. Si pongo el 1, no es el 1, si pongo el 2, no es el 2, si pongo el 3, no es el 3, si pongo el 4, no es el 4, y si pongo el 5, vamos a ver, ¿cuál sería el error ahora? Profe, y si pone adivinar el número 1111, o sea, porque en sí se genera aleatoriamente y hasta que no, y como cambia cada vez en cuando puso 1 puede que haya tenido 3, cuando puso 2 puede que haya tenido 4 y así. No, porque el número aleatorio solo hemos generado una sola vez. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Actualizar las variables. Ya lo actualizamos aquí. Aquí falta algo también. ¿Alguien lo ve? Que no estoy retornando tal vez. No, no es una función, no es una función. ¿No? Aquí también falta transformar a entero. Aquí también falta transformar a entero. He puesto el input tanto arriba y dentro del while también he puesto otro input. Entonces, el de abajo nos faltó también transformarlo entero. Nuevamente el problema de las papas con la cebolla. Si lo volvemos a correr, vamos a ver si ahora sí funciona. Ponemos el 1. Ponemos el 3. Y ahora sí pudo hacer la comparación y bueno, ahora sí nos dice que hemos adivinado.
Ahora sí, solo para verificar que está funcionando, vamos a imprimir el número aleatorio. Para verificar, ¿no? Aleatorio. Entonces, digamos, es como decir, imprimir el password, ¿no? Es una cuenta. No deberíamos hacer, pero ahorita lo vamos a hacer solo para verificar que está funcionando. Lo he puesto acá después de ese input. Bueno, no hay problema. Digamos, pongo el 1. El número secreto nos dice que es el 4. Entonces, si yo pongo el 2, pongo el 3, pongo el 5, no sale, no sigue pidiendo en el while. Pero si yo pongo en el 4 es el número secreto. Ahí debería finalizar y sí. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora sí hemos hecho magia, ¿no? Entonces, primero, inicialización de las variables de la condición debería ir afuera del while. Luego, en el while, aquí debe ir la condición en sí, que queremos que lo que está adentro se repita. Y al final del código que queramos repetir, debería ir la actualización de esas variables, de cualquiera de las variables que esté dentro de la condición. De cualquiera de las dos variables. En este caso, nosotros hemos actualizado ese de allá. Pero también podríamos actualizar el número aleatorio, solo que ahí sería como que más complicado, ¿no? Digamos, en cada ronda se genera un número aleatorio y yo adivino ese número nuevo. O sea, se puede hacer, sí, pero siempre hay que hacer nuestra solución con respecto a lo que nos pide el tema. Y el tema nos dijo, ¿qué nos dijo el tema? Escriban que adivine un número generado aleatoriamente. O sea, solo uno. No por cada intento, yo qué sé. ¿Ya? Eso. También vamos a imprimir aquí este mensaje que dice print, intente otra vez. O sea, cada vez que le damos vuelta al while, cada vez que no se cumpla esta condición, o sea, que no gane, entonces le voy a decir, ups, el número, intente otra vez. Ya, entonces vamos a ponerle una bolita aquí, y lo vamos a correr línea a línea, para que vean cómo es. Entonces, genero el número aleatorio salió otra vez 4, muestro el número secreto, solo para saber, pido al usuario que ingrese un número, digamos yo ingreso el 2. Luego en la siguiente línea, me faltó darle enter, ya, en la siguiente línea entro al while, la condición no se cumple y fíjense que o sea, la condición se cumple, perdón, el número aleatorio que es el 4 es diferente al número que ingresó el usuario que es el 2. 4 es diferente de 2, verdadero, entra al while, ahora imprimo el mensaje, ups, no es el número, intento otra vez, y le pido al usuario que ingrese otro número, ¿no? Para que siga adivinando, digamos que yo pongo el 3. Entonces, nuevamente vuelve a evaluarse la condición. 3 es diferente de 4, verdadero. Entonces entra el while, le dice, ups, no es el número, intento otra vez. Luego le pide otro número, ingrese, digamos que ahora sí yo pongo el 4, le doy enter, vuelve a evaluarse la condición. 4 es diferente de 4, en este caso ya no son diferentes porque son iguales, sale del while y me muestra, adivinó, felicidades, ¿verdad? Y ahí ya termina mi programa. Entonces, este programa lo que está haciendo es
no voy a dejar de finalizar este juego hasta que adivine. O sea, en algún momento va a adivinar y va a ganar. Quizás después nuestro objetivo es darle turno, ¿no? Darle, digamos, 4 intentos. Y si esos 4 intentos no adivinó, ya perdió. Pero en esos 4 intentos ya no sería necesidad de usar un while, porque yo ya sé que son 4 intentos. ¿Qué lazo debería ser que yo aplique en ese caso? ¿Un for o un while? Perdón, ¿qué dijo? Digamos que yo ya sé cuántos intentos puede hacer el usuario. ¿Qué debería ser? ¿Un lazo for o un lazo while? While. ¿Por qué un lazo while? Podríamos utilizar como un contador. Ya, A empezar desde el 0 y cada vez que lo intentas se suma más 1. Bueno, esa es mi idea. sí, sí. Sí, realmente sí. Sería un lazo while porque puede ser que en esos 4 intentos, o sea, vamos contando, y si digamos en el tercer intento ganó, ya no debería seguir pidiendo, ¿no? Pero en el caso del for, yo sé que son 4 intentos, yo podría ponerle esos 4 intentos, pero digamos que si fuese en el tercero que adivinó, nos quedaría una iteración más en el lazo for, y bueno, ahí habría que hacer habría que usar alguna sentencia para salir de ese lazo. Y eso es quizás lo que han leído, por ahí hay un break, ¿verdad? Podríamos cortar el lazo. Pero en este caso, bueno, a mí me interesa que no usen eso hasta que dominemos bien el uso del lazo for y del lazo while. En todo caso, si le ponemos intentos, ¿cómo cambiaría mi código? Digamos que yo quiero darle unos 3 intentos. Entonces, eso sería parte de la inicialización, porque no solamente voy a verificar si adivinó el número, sino también quiero verificar si ya cumplió con los intentos. Que son 3 intentos. ¿Cómo debería ahora cambiar mi código? Podemos poner lo que dice el compañero, el contador, o sea, ahí igual a 0 y ahí nos podemos poner la condición hasta que i sea igual a intentos, o sea, 3 igual a 3. ¿Ya? Tenemos el contador igual a 0. Una vez que ya contó un número, entonces aquí le vamos incrementando Igual 1. más igual a 1, ¿verdad? Digamos, adivinó una vez. Ah, bueno, esto ya sería un intento, ¿verdad? Esto ya sería un intento. De hecho, aquí deberíamos ponerle 1. Y cuando ya, digamos, se equivocó, ese no es el número, ingresa en el while, pide otro número, ya le aumenta un intento más, que serían 2. ¿Y en qué momento deberíamos salir del while? Es si adivinó, ¿qué más? O si es que intentos es igual a 3, igual a i, perdón. Or o and. Aquí la pregunta es or o and. Si la i Es igual a intentos. es igual a intentos, No, espera, debería sumar 1 o restar 1, espera, déjame pensar. o sea, no hay que perder de vista para qué usamos el while. El while es para pedir siempre y cuando no adivine el número y todavía tenga intentos. Y es menor o igual a 3. Menor o igual. Menor o igual a 3. Ahora la pregunta ¿es or o es and? Or. Yo creo que es or.
con que una se cumpla, ya bastaría para dejarlo, para dejar de que funcione. A ver si pongo and. Recuerda que and, a ver qué dijo, or dijo, ¿no? Dije ahora sí. Or. Si el número es diferente a lo que adivinó, no importa, no interesa esto de acá, porque basta con que uno de estos se cumpla, va a decir no es el número. Pide el siguiente número, dice no es el número, pide el siguiente intento y así. Y digamos que i llega a 4. Entonces basta con que el usuario siga sin adivinar, no importa que i ya haya rebasado 3, va a seguir pidiendo el siguiente número. ¿Estaría bien? Lo repito, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en el tercer intento? En el tercer intento ingresa otro número, digamos que sigue sin adivinar y se transforma a 4, y viene aquí el while. Digamos que esto se sigue cumpliendo porque la persona no adivinó, pero esto se hace falso. Pero basta con que uno de estos sea verdadero para que vuelva a pedir otro intento. Entonces vuelve a preguntar otro número. Ahora la i ya llega a ser 5. 5, no se cumple esta condición. Pero si la persona vuelve a no adivinar el número, entonces esto se va a cumplir y va a volver a ingresar aquí. Entonces, ¿estaría bien el OR? No estaría bien. No estaría bien, ¿verdad? Aquí deberíamos poner un nada. Digamos, estamos en la tercera, ¿no? Nuevamente. Estamos en la tercera adivinación. Incrementa 1, ya es 4, ¿verdad? Número aleatorio, digamos que aquí todavía se equivocó, ¿no? Esto es verdadero. Y 4 es menor o igual que 3, o sea, estamos ya, iríamos al cuarto intento. Entonces, esto no se cumpliría y basta con que uno no se cumpla y ahí va a decir, adivinó, felicidades. ¿Qué debería pasar ahí? No, pues no debería decir adivinó, felicidades, ¿no? Debería decir perdió. O sea, en este while vamos a salir cuando adivine o cuando llegue al tope de los intentos. Entonces hay dos escenarios que nosotros deberíamos cumplir cuando sale del while. Ya es diferente al anterior. En el anterior, cuando ya salga el while siempre va a ganar, porque solo teníamos una condición. Pero ahora estamos diciendo que si sale del while puede ser por dos razones. O porque llegó al límite de los intentos, o porque ganó, adivinó, ¿verdad? Entonces son dos escenarios que no es lo mismo. ¿Qué debería poner afuera? Entonces, if afuera se pone. Un if. Ajá, un if, ¿verdad? ¿Y qué debería ahí, cuál sería la condición? Y el número aleatorio no es igual a usuario num, ahí se pone print, ahí viene felicidades. Número, o sea, si adivinó, ¿no? Ah. Es igual a usuario num. Else, ups, perdiste porque se tocaron los intentos. A ver. Else. Acabaron. Una carita. Ahí está. Ya. A ver, vamos a ver si está correcto lo que hemos hecho. Corremos. El número secreto dice que es 3. Entonces vamos a hacer, en este caso vamos a perder. Vamos a hacer 3 intentos y esperamos que nos diga, ups, perdiste y se acabaron los intentos. Si pongo 1, se dice, ups, no es el número, intento otra vez. Si pongo el 2, tampoco. Y si pongo el 4,
Si pongo el 5, ajá, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que está funcionando, pero no está funcionando tan bien, ¿no? Nos ha pedido 4 intentos y en el cuarto recién salió del while. Entonces, lo que está pasando aquí es, yo pedí un número, ya lo contó como un intento. Pedí el otro número, y ahí serían 2 intentos. Luego pidió el otro número, y ahí serían 3 intentos. Vuelve a entrar aquí, porque 3 sí es menor o igual que 3. Y pide otro intento, que es el 5. Y ahí llega a 4. 4 ya no cumpliría con la condición. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Quitarle el igual. Me dijo igual. No, quitarle el igual, o sea, solamente que quede el menor. Quitarle el igual, ¿no? Quitarle el igual. Porque cuando lleguemos al 3, digamos aquí estamos en el intento 2, le suma 1, llega a ser el 3. 3 es menor que 3 y ahí saldría, ¿no? Vamos a ver otra vez. Entramos con, primero pedimos un número, tenemos intento 1, luego entra el while, intento es menor que 3 porque es el 1, ¿verdad? Pide el siguiente número y intento sería 2. Luego 2 es menor que 3, verdadero. Pide el número, ingresamos el 4 y le aumentamos uno más, que sería el 3. Ahora regresamos al while, siguen siendo diferentes. 3 es menor que 3, falso, y ahí sí sale, lo cual es lo que esperamos, ¿no? Entonces vamos a correrlo otra vez. Digamos aquí el número secreto es 1. Nuevamente vamos a ingresar 3 veces solo para ver si sale. Ponemos el 2, ups, no es el número. Ponemos el 3, ups, no es el número. Ponemos el 4 y se acabaron los intentos. Y hemos hecho 3 intentos, que es lo que queríamos, ¿no? Ahora vamos a hacer que gane a la segunda. Pongo 2. ¿Verdad? No ganó. Ahora vamos a hacer que gane. Pongo el 3. ¿Adivinó? Felicidades. Y nos falta verificar, digamos, si adivinó a la primera. Pongo 1, 1. Adivinó. Felicidades. ¿Ya? Preguntas. Entonces, aquí sí es importante, yo diría, como en los ejercicios, generalmente el problema es, el mayor problema es qué condición pongo. Entonces, aquí la recomendación es póngase datos de prueba. O sea, usted hace su código y luego, cuando ya termine de hacer su código, pruébelo con datos y hágalo en papel. Háganlo en papel. Vamos. Así como hemos hecho aquí, porque recuerden que en el examen nosotros no vamos a tener para correr, ¿no? Porque va a ser en el aula virtual. Quizá en el taller podemos hacer esos ajustes de esa forma, como hemos visto, como hemos hecho ahorita. Pero en el examen no vamos a tener, o en la lección no vamos a tener cómo correr el código. Entonces aquí lo importante es, digamos, hacer como quien dice una tablita. Ponemos la I, ponemos el número aleatorio, ponemos el usuario. Ya, entonces comenzamos, ¿no? Primero pedimos que el usuario ingrese un número, o sea, comenzamos a probar el código así en papel. Digamos que pone 3. Digamos que el número ganador es el 1. Este es el... Ay, ¿yo qué estoy poniendo? El número aleatorio es el 1, ¿no? Si es el 1, entonces aquí en el número aleatorio debería ir el 1. Y aquí pedimos al usuario que ingrese un número. Digamos que pone el 2. Y es igual a 1. ¿Verdad? Luego entramos al while. Y el while dice número aleatorio es diferente de número.
del número del usuario, verdadero. Luego pregunta si i es menor que 3, i es menor que 3, verdadero. Entonces ingresa, muestra el print y luego pide que ingrese otro número. Entonces en el otro número, digamos que el usuario pone 3. Entonces 3, incrementa la i, ya la i ya no es 1, sino ahora es 2. Y regresamos al while. While dice, número aleatorio es diferente que el número de usuario. Sí, esto sigue siendo verdadero. Y es menor que 3, también sigue siendo verdadero. Entonces entra el while y pedimos otro número al usuario. Entonces pedimos otro número. Digamos el número 1. Ahora sí ingresa el número 1. El 1, ahora y lo incrementa en 1, ya no es 2, sino es 3. Y vamos al while. Número aleatorio es diferente que el usuario, falso. O sea, no, esto de aquí ya se hace falso. Basta con que una de las dos condiciones sea falsa, sale de while. Entonces la pregunta es, ¿ganó o no ganó? Entonces va live. En este caso, el número aleatorio si es igual al número del usuario y en este caso imprimiría este print. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es, ustedes escriben su código y al final deberían hacer como una tablita y poner por cada iteración qué va a pasar. Y de esa forma prueban su código. Esto se llama prueba de escritorio, si le quieren decir, o lo que tiene cada variable. Preguntas. Entonces, aquí lo importante es siempre, digamos, llegar al límite y verificar. O sea, yo debería hacer una prueba de manera que llegue hasta la I3 y ver si esta condición se cumple adecuadamente, ¿no? Como en el caso primero, nosotros hicimos 4 intentos, cuando realmente deberían ser 3. Entonces, si hubiésemos hecho la tablita y ido iteración por cada iteración, quizás ahí nos hubiésemos dado cuenta. En papel, ¿no? Si tuviéramos, bueno, Replit, pues ahí podemos ir moneando las condiciones, pero eso tiene sus pros y sus contras, porque a veces monear sin entender es peor. Uno está dando vueltas y no sabe por qué suceden las cosas. Bueno, y eso con respecto al lazo while. Entonces, en conclusión, mientras esta condición sea verdadera, todo lo que esté identado, o sea, fíjense que aquí todo esto está identado, está dentro del lazo while. Vamos a ver si alcanzamos otro ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejemplo que es muy común. Ingresar números a una lista mientras el usuario diga sí. Y al momento de que el usuario diga no, termine el programa. Vamos a hacer ese ejercicio. Este lo hacen ustedes. Ingresar números a una lista mientras el usuario diga sí. Si el usuario dice no, termina el programa. Y vamos y muestra la lista. Vamos a ir añadiendo elementos a una lista mientras el usuario diga sí. Podemos ponerle así como una pregunta. ¿Deseas añadir otro elemento? Si pone sí, pedimos el otro elemento. Si pone no, termina el programa y muestra la lista. Ya, dice el siguiente ejercicio. Entonces les voy a dejar unos minutitos para que lo piensen cómo hacer. Y bueno, les voy a dejar eso para que lo vean. Y de ahí lo hablamos.
La lección, chicos, no va a ser en Repli. Así que por favor, hacer estas cosas que hemos hablado de pruebas de escritorio, darle valores a las variables para que se haga mejor en su lección. A ver, ¿cuándo son los exámenes? ¡Ah! Ya mismo estamos cerca del examen. El examen cae 22 a la semana del 22 al 26. Eso nos da una... ¡Ah! Tenemos 2 semanas contando con la que sigue, ¿no? La que sigue, la que sigue. Y ya tenemos nuestro examen. ¿Qué nos falta de aquí ver? Nos falta ver duplas y conjuntos. Así que creo que sí alcanzaremos. La próxima clase tenemos la lección. La lección en miércoles tendríamos nuestro taller. Bueno, el taller tendrá que ser corto, ¿no? Para que nos alcance el tiempo. Ya. ¿Cómo se hace? A ver, vamos a ver. Vamos a... Ya se fueron. Ahora vamos a ver el paralelo 25. Señor Naem. Miren, miren, miren. Ya. Va bien. Lo único que la condición, aquí hay algo raro, ¿no? Este no, ¿qué es? ¿Una variable? ¿Un string? Hay que revisarlo, ¿no? Exactamente. Ajá. A ver, la señorita Pris. Mire su número. Recuerde que nosotros queremos ingresar números. El momento que diga no, no, salimos, ¿no? La pregunta es, ¿esto de aquí es una variable, una cadena? ¿Qué está comparando? O sea, estaba viendo que puso, pero ¿qué es una cadena? Un string, una variable. Señor Víctor R. Se quedó por la mitad. Señor Tigrero. Oh, señor Tigrero también se quedó por la mitad. Lo llamaron en su casa y dejó abandonado el ejercicio. Vamos a ver, Luis también se fue. Luis Pat. El señor Luis Pat. Se quedó ahí.
A ver, vamos a hacer el ejercicio y con eso terminamos la clase del día de hoy. Eso me deja pensando que en el otro paralelo deberíamos ver. Ya, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Tenemos que ingresar, este es mi archivo, sí, este es mi archivo, sí, este es mi archivo. Debemos ahora ingresar números hasta que el usuario me diga no. Entonces, por ahí vi que, o sea, hay como dos soluciones. Uno es ingresar hasta que diga no, y el otro es ingresar el número y luego volver a preguntar, ¿desea ingresar? Sí, o desea ingresar no. Entonces puedo hacer de las dos opciones. Vamos a hacer la de la segunda, porque esa es la que nos dice, porque hay que preguntar si ingresa sí o no, ¿no? Entonces debería ser dos ingresos. Ingresar un si es así, nos puede decir aquí sí o no. Vamos a copiarle el nombre de la variable al compañero, ¿sí o no? Entonces aquí dice, ¿desea ingresar un número? Ponen sí o no. Luego pedimos, hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, preguntamos, queremos que esté en el while mientras diga que sí, porque si dice sí, pedimos un número, añadimos a la lista. Cuando diga no, salimos de while. Entonces, la condición debería ser si sí o no igual a. Desde aquí le he puesto sí, pero puede ser un sí, puede ser un sí así, o puede ser incluso con tilde, pero bueno, nosotros vamos a establecer que sea así sin tilde, y lo vamos a poner con lower para que el resultado del input lo ponga en minúsculas y aquí solo pregunte con las minúsculas. Entonces, si desea ingresar un número, ponemos el número, tenemos el input. Como el número debe ser un entero, lo vamos a añadir en la lista como un entero y luego de eso lo añadimos a la lista. Entonces, debo definir la lista afuera para que cada vez que yo vaya pidiendo el número, lo vaya añadiendo. Lista es igual a una lista vacía y aquí voy añadiendo el elemento. Y aquí ingreso el número. ¿Ya? Y eso es todo. No, nos falta algo más porque dice, si dice que no, termina el programa y muestra la lista. Entonces nos falta, vemos que el usuario ingresa que no y bueno, debería salir aquí a la lista. Entonces vamos a verificar que todo esté bien. Entonces verificamos. Primero tenemos la condición y tenemos esta variable si no. Luego tenemos la inicialización, si está puesta la inicialización. Y la pregunta es, ¿está la actualización de las variables de la condición? ¿Quién me puede decir si está la actualización? Señor Palma, ¿se fue? Ahí está. Creo que sí. ¿Dónde está la actualización? ¿En qué línea? En la de lista.append número. Ya, pero lista es una variable que no está en la condición. Habría que ingresar de nuevo sí, ¿no? En while. Eso significa que no nos falta la actualización de las variables de la condición. Si ustedes se fijan, el sí o no no está actualizado dentro del while.
Entonces deberíamos volver a preguntar. O sea, debería ser esta línea que está aquí, ¿no? Entonces, aquí está la actualización. Entonces, nuevamente, aquí está inicialización, las variables que están en la condición. Aquí está la condición. Y aquí está la... Ese pasito no se olviden porque si no esto se hace un lazo infinito. Porque esto se hubiese quedado con el valor que hayamos ingresado y si yo sigo pidiendo números, se añade, pero nunca va a salir de igual si no añadía esta línea. Se hubiese quedado con sin infinito. Entonces voy a comentar todo esto que he puesto acá arriba. Bueno, no comentarlo, ponerlo ahí como un texto. ¿Ya? Y lo voy a correr. Entonces nos dice, ¿desea ingresar un número? Pongo sí. Ingreso el número 3. Así, ingreso 9. Sí. Ahora pongo no. Y termine el lazo y fíjense que es 3, 9, 1 y 3. Ya está. Entonces, mientras diga que sí, yo he pedido el número, lo he añadido a la lista y pido el siguiente número. Luego se evalúa nuevamente la condición. Si lo que ingresé es igual a sí, significa que voy a pedir otro número, lo añado a la lista y vuelvo a preguntar. Si sigo diciendo sí, pido otro número, añado a la lista y vuelvo a preguntar. ¿Ya? Hasta que diga no, no es igual a sí. Esto ya no se cumpliría, sale de igual e imprimo la lista de números. Entonces, realmente, esto de aquí es, no necesariamente si pongo no, puede ser cualquier cosa que sea diferente de sí. Si ustedes leen el código, ven que también, o sea, si yo pongo cualquier cosa, va a terminar mi programa. Porque cualquier cosa que sea diferente de sí, es lo que hace que se haga de mi programa. También sigue siendo válido, ¿no? ¿Desea hacer un número? Sí. ¿No? Ahí está. Preguntas. Entonces les dejo así como para que practiquen en sus casas. ¿Cómo podría ser una validación para que lo que ingrese el usuario sea solamente números? Entonces creo que ese está por ahí en esta hojita. Bueno, aquí hay más ejercicios, ¿no? Pueden hacerlos en sus casas. Pero una pregunta es, ¿cómo puedo validar que lo que ingrese el usuario sean solo números? Entonces ahí debería ser alguna condición que mientras lo que yo ingrese no sea número, siga pidiendo que ingrese el valor, el usuario. Hay funciones por ahí, isalpha, isnum, isdecimal, isdigit, que les podría ayudar. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Pero es que la verdad no me corre. ¿Puede revisar mi réplica? Señor Arroyave. Vamos a ver, señor Arroyave. Aquí está. Me sale así. A ver. Muy bien. ¿Quieres que sigan añadiendo números? Ah, ya. Este lower es una función. Tiene que... ¿Qué le falta a esa función? Los paréntesis. Los paréntesis. Es igual así. Pide el número, lo añade. Quiere seguir en...
regresa allá. What? Ya le sale 2 veces ingresar el número porque usted dice cómo está el código, ¿no? Quiere ingresar el número, es lo que está aquí. Luego usted pide el número, y es lo que está acá. Luego evalúa la condición. Y como la condición sí es sí, pero usted puso sí. Entonces vuelve a pedir otro número. Y ese, por eso es que sale otra vez. Entonces borro el primero o el que está adentro. Aquí, es que sí puede ponerlo arriba, ¿no? Pero bueno, ahí tenía que modificar lo que estaba aquí abajo. Si lo pone así, estas líneas son las que se van a repetir. Ajá. Yeah. Gracias, Miss. Ok. O sea, sí hay la posibilidad de que usted pida un número, el primer número afuera, o sea, no hay problema que haga eso. Lo que el problema sería el orden, cómo lo va a poner dentro de while, ¿no? Después. O sea, ahí tiene que modificar un poquito el orden de estas líneas si pide el primer número afuera. ¿No hay preguntas? Bueno, esto es complejo, ¿sí? Recomendación, hagan ejercicios. Recomendación, hagan ejercicios que están aquí. Porque ya se aproxima el examen y nos queda todavía hablar conjuntos y duplas.